de nuestra celebración en este tiempo de la Natividad. Jesús es mi todo. ¿Cuántos pueden decir amén? Continuamos ministrando la serie titulada La Línea, y el mensaje de esta mañana se titula Antes y Ahora. Podríamos decir también después, pero escogemos decir ahora. Antes y ahora. Los que tienen sus Biblias, vamos a hacer lectura de dos escrituras. La primera se encuentra en Primera de Corintios, epístola del apóstol Pablo a los Corintios, primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer el verso 11 y seguidamente del libro de Romanos, la epístola a los Romanos, el capítulo 6, versos 19 al 23. Primera de Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Romanos 6, verso 19. Mas ahora, diga conmigo, ahora. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, como destino, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y la iglesia dice amén. La paga que da el pecado, dice el apóstol, es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio del Mesías Yeshua. Hoy yo deseo comenzar esta reflexión bíblica preguntando: ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? De una forma sencilla podríamos decir o podríamos definir el tiempo como una medida. El tiempo es una medida física, transitoria, temporal, la medida que puede ser marcada y observada por un reloj. Y si fuéramos a definir el tiempo de una forma un poco más formal o científica, tendríamos que decir que la palabra tiempo, del latín tempus, es la dimensión física que representa la sucesión de estados por los cuales pasa la materia. El tiempo es la magnitud física que mide la duración de los acontecimientos o la separación de los hechos, cuya unidad básica de medida es el segundo del día solar. Los hombres, cuando pensamos en el concepto del tiempo, metafóricamente hablamos de ganar o de perder el tiempo. Los seres humanos hablamos de matar el tiempo o de ahorrar el tiempo, como si el tiempo fuera oro. Y en la era moderna en la cual vivimos, muchos sueñan con viajar por el tiempo, al pasado o tal vez al futuro, para cambiar la historia.
Pero el tiempo no puede ser manipulado por la imaginación humana. El tiempo no puede ser manipulado por el conocimiento científico. No, el tiempo no puede ser contenido. El tiempo no puede ser perdido o atesorado por los deseos caprichosos de la raza de los hombres, porque el tiempo está en la mano del Creador del cielo y de la tierra. El tiempo está en la mano de Dios. El tiempo está única y exclusivamente bajo el control, bajo el dominio preciso y absoluto del Dios omnipotente, el Dios que se llama Yo soy el que soy. El tiempo avanza. El tiempo avanza por su curso cósmico sobre los rieles que han sido predeterminados por Dios. El tiempo corre de una manera veloz, más veloz de lo que nosotros quisiéramos, en una línea cronológica. Y solo Dios, iglesia, solo Dios puede controlar su curso para ordenar los sucesos de la historia universal en las secuencias reales y temporales del pasado, el presente y el futuro. Solo Dios es el Señor del tiempo, el espacio, la historia, la vida y la eternidad. En el Salmo 32, el verso 15, el salmista reconoció que sus tiempos estaban en la mano de Dios. ¿Cuántos pueden reconocer eso en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir, yo sé que mis tiempos están en la mano de Dios? David reconoció que sus tiempos estaban en la mano del Eterno. Y esto es una verdad totalmente cierta que debe ser reconocida por todos los seres humanos. El cronos cósmico de la línea del tiempo cíclico y cronológico está en la mano del eterno creador y sustentador de la vida. Nuestros tiempos están en la mano de Dios. Dios gobierna el cronos de toda su creación. Nadie más lo gobierna, Él lo gobierna. Y en el cronos temporal hay eventos, diga conmigo, eventos. En el cronos hay eventos especiales, eventos históricos que tienen la capacidad de dividir y cambiar la historia universal en un antes y un después. Sin lugar a dudas, el evento más trascendente, el evento que marcó, cambió y dividió nuestra historia común en un antes y un después fue el evento mesiánico de la natividad del Cristo que nació entre los pobres de la tierra para enriquecer con su gracia a los humildes de espíritu. El Mesías que fue enviado por el cielo a la tierra con una misión redentora para salvar a su pueblo de sus pecados, ofreciéndole el regalo de la dádiva redentora, del perdón de los pecados y la vida eterna, la vida que consiste en conocerle a Él. Iglesia, escucha, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo dividió y cambió el curso de la historia que se vive debajo del sol. En la hora consumada del tiempo cronológico señalado por el reloj profético de Dios, el Señor del tiempo y de la historia envió a su Hijo unigénito al mundo de los hombres, nacido de una mujer, dice la Escritura, en la semejanza de la carne de los seres humanos, para habitar entre los hombres como hombre. En el cumplimiento del tiempo profético del advenimiento del Mesías Rey, la historia fue dividida por una línea cronológica, una línea que marcó un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo, colocando a Cristo en el centro de la historia misma como la figura central de todos los tiempos. Digan lo que digan los sabios de este mundo, con sus argumentos
racionales que niegan la verdad absoluta de la revelación divina. Digan lo que digan los ateos y los agnósticos. Con sus argumentos, la natividad del Mesías que nació en Belén cambió el curso completo de la historia. ¿Y sabes cómo lo cambió? Conquistando, renovando, limpiando y cambiando los corazones entenebrecidos de los hombres pecadores, un corazón a la vez. Porque el Cristo que cambió y trastornó la historia de los pueblos, también quiere cambiar la historia personal de todos los hombres, de todas las mujeres. Dije que el Cristo que nació, el Cristo que se manifestó en la historia para cambiar y dividir la historia, quiere cambiar tu historia y mi historia. Con el gran poder de su amor redentor. El poder que hace nuevas todas las cosas. Conforme a la palabra que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. ¿Cuántos se sienten nuevos en Cristo Jesús? ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden decir, yo me siento nuevo? Renovado. ¿Cuántos tienen las baterías espirituales cargadas en esta mañana? Si no las tienes cargadas, es tiempo de que las recargues. Conéctate a la fuente del poder de Dios. Escucha, con su entrada triunfal en la historia universal, Cristo vino a cambiar la historia común de los pueblos y la historia personal de los seres humanos en un antes y un después. Cristo vino a cambiar nuestra historia personal. La historia del antes de una vida caída, una vida vacía, quebrantada, entenebrecida, una vida perdida de depravación moral y muerte espiritual, al después de una vida espiritual renacida, vivificada, renovada, restaurada, cambiada y bendecida con toda bendición. Cristo vino a cambiar nuestra historia personal y nuestro destino eterno. Y para cambiar nuestra historia, el Señor tiene que nacer en el pesebre espiritual de nuestro corazón. Para cambiar tu historia, el Señor tiene que nacer en el pesebre espiritual de tu corazón. Para hacer posible tu éxodo personal de muerte a vida, de esclavitud a libertad y de oscuridad a su luz. Y yo pregunto en esta mañana, ¿y tú dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Estás en el antes o en el después de Cristo en un sentido personal? No estoy hablando en el sentido histórico. En el sentido histórico todos estamos en el después de Cristo. No, estoy hablando en el sentido personal de tu relación con Dios. ¿Hay un antes y un después en tu vida? ¿Lo ha marcado el Señor? ¿Dónde está ubicado tu corazón? Escucha, si tu corazón está felizmente ubicado en Cristo, tu ahora de vida cristiana está reflejando el cambio radical que Cristo hace en las vidas normales de todos sus redimidos. Porque todo aquel que está en Cristo es una nueva creación espiritual, redimida y bendecida. Si tu corazón está en Cristo, el ahora de tu vida, regenerada, restaurada, santificada y cambiada,
lo está testificando. ¿Puedo escuchar un amén? Si Cristo está en tu corazón y tú estás en Cristo, el ahora de tu vida lo está testificando con tus buenas obras, las buenas obras de una fe viva, una fe activa, victoriosa y transformadora, la fe que le cree a Dios, la fe que camina con Dios, la fe que ve la gloria de Dios. Porque en Cristo hay una ahora diferente, que hace una diferencia visible entre un antes y un glorioso después. ¿Cuántos han escuchado hablar de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, este personaje bíblico, fue un fariseo religioso y celoso de la fe judaica. Un apasionado perseguidor de la iglesia mesiánica primitiva. Saulo de Tarso tuvo un encuentro personal y sobrenatural con el Mesías Yeshua en el camino a Damasco. Saulo tuvo un encuentro con el Verbo encarnado, y no solo encarnado, resucitado y glorificado. Cuando el Cristo de Dios se le apareció en el camino de un destino equivocado. Hay mucha gente que está en el destino, en un camino que tiene un destino equivocado. Es tiempo de que Cristo marque en tu vida un antes y un después. Es tiempo de que el Señor te encamine hacia un destino de gloria, hacia un destino de bendición y no de destrucción. Como consecuencia de su encuentro con Dios, la vida de Saulo fue totalmente cambiada. En un antes y un después por el Espíritu de Dios. Como consecuencia de su encuentro con Cristo, Saulo creyó la palabra del Evangelio de la gracia del Mesías que quita el pecado del mundo. Como consecuencia de su encuentro con Yeshua, Saulo se convirtió en Pablo, el apóstol a los gentiles, el fiel seguidor de Cristo que trastornó a su mundo desde Jerusalén hasta la misma Roma. Y como Pablo, iglesia, todos los que tenemos un encuentro personal con Jesús cambiamos de forma radical. Todo el que tiene un encuentro personal con Cristo cambia radicalmente, dejando de ser lo que era. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando tenemos un encuentro con el Señor, dejamos de ser lo que éramos en nuestra naturaleza caída, pecaminosa y carnal, para convertirnos en hijos y en hijas de Dios. Cuando Cristo llega a la vida del hombre rebelde y pecador, todo cambia. Dije que cuando Cristo llega, todo cambia. Donde Cristo llega, todo es transformado. La vida de todo cristiano tiene un antes vergonzoso y un glorioso después. En Cristo Jesús. Porque el que conoce, el que cree en el Rey Jesús, el que tiene un encuentro con el Cristo resucitado, nunca vuelve a ser igual. No vuelve a ser igual. Cuando la gente observó el cambio radical en la nueva vida de Saulo de Tarso, según Hechos 9:21, ellos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban el nombre de Yeshua? ¿No es este el fariseo de fariseo que odiaba y perseguía a los seguidores del camino? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Quién le hizo cambiar de opinión en tan corto tiempo? ¿Quién lo persuadió en creer en lo que él antes despreciaba? ¿Quién lo cambió tan radicalmente?
Así de igual manera, la gente habla de todos los que hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en Cristo. Así habla la gente de los que tienen un encuentro personal con Cristo, diciendo, ¿no es este hombre el que le robaba a todo el mundo? ¿No es este hombre el que hacía malos negocios? ¿Qué le pasó? ¿Por qué cambió? ¿No es este el mismo hombre que mentía y estafaba a toda la gente? ¿No es esta la mujer adúltera que deshonraba a su marido? ¿Quién la cambió? ¿No es esta la mujer idólatra que practicaba la brujería? ¿No era la bruja del pueblo? ¿Qué hace en la iglesia? ¿No es este el afeminado que practicaba la homosexualidad? ¿No es este el hombre cruel y violento que agredía a todos los que él conocía? ¿No es este el criminal que asesinaba y hacía todo tipo de fechorías? ¿Quién lo cambió? ¿Quién la transformó? ¿Quién hizo la diferencia en su vida, marcando un antes y un glorioso después? Si tú quieres saber quién es el que cambia la vida de los hombres y las mujeres pecadoras en vidas regeneradas, vidas nuevas, vidas justificadas, vidas santificadas por el poder de Dios, su nombre es Yeshua. Su nombre es Jesús. His name is Jesus. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. Dale el aplauso más fuerte al Señor. Dale el aplauso a la palabra, a la palabra, a la palabra, a la palabra. Aleluya. Bendito sea el Señor, que cambia, que transforma. Habrá alguien aquí que se siente nuevo, que se siente transformado, que se siente renovado, que tiene un antes y un después de Cristo. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. A Él damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 6, versos 20 al 23, Pablo nos dice que en otro tiempo, en un tiempo anterior a nuestro encuentro personal con el Cristo reformador, todos éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos. Como los hijos de Israel, esclavos en Egipto, nosotros esclavos del pecado. Y en esta condición de esclavitud espiritual, dice el apóstol, nosotros éramos libres. ¿Libres de qué? De la obligación de hacer lo bueno, lo correcto y lo recto delante de los ojos puros del Eterno. Y como consecuencia de estos actos pecaminosos, todos sentimos un profundo sentimiento de vergüenza y culpabilidad. Pero ahora, aleluya, ahora dice el apóstol, ahora que hemos tenido un encuentro con Jesús, gracias a la unción mesiánica, todos hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. El Señor ha roto las cadenas que ataban nuestro corazón, las cadenas de la iniquidad y del pecado, y hemos sido hechos siervos de Dios, siervos de la justicia de Dios. Ahora en Cristo tenemos por fruto la santificación y como destino la vida eterna. Pues la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ciertamente Jesús, escúchame lo que voy a decir y entiéndelo. Jesús es el punto de nuestro retorno al corazón de Dios. Jesús es el punto de tu retorno al corazón de Dios. Si deseas retornar a Dios, volver a Dios, reconectarte con Dios, reunirte con Dios, tienes que recibir a Jesús, tienes que venir a Jesús, porque Él es el punto de retorno.
de nuestros corazones a Dios. Jesús es el libertador que cambia nuestra vida en un antes y en un después. Jesús es nuestro agente de transformación. Todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura, cambiada, una criatura santificada y renovada por la gracia del amor de Dios. El que está en Cristo es un ex adúltero, ex fornicario, ex delincuente, ex maldiciente, ex egoísta, ex mentiroso. El que está en Cristo es un ex alcohólico, ex drogadicto. Habrá alguien aquí que alaba a Dios por eso. Ex pornógrafo. El que está en Cristo es un ex idólatra, practicante de la hechicería, un ex brujo, un ex espiritista. Habrá alguien aquí que alaba a Dios por eso, porque Dios te sacó de ahí. El que está en Cristo, de acuerdo a la Escritura, es un ex homosexual, una ex lesbiana. El que está en Cristo es una ex prostituta o prostituto. El que está en Cristo es un ex codicioso de los bienes ajenos y un ex religioso como Saulo de Tarso, cuyo celo no era conforme a la ciencia de Dios. En 1 Corintios, oh gloria al Señor, capítulo 6, versos 9 al 10, Pablo nos dice, esto es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que dice este humilde siervo, la palabra de Dios. Pablo dice, bajo la unción del Espíritu Santo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aún no sabes esto, no lo has oído. Los injustos, los que hacen injusticias, de acuerdo a la ley moral de Dios, no heredarán el reino de Dios. No erréis, dice Pablo. No dejes que nadie te mienta. No se engañen a ustedes mismos pensando que por sus buenas obras o por ser religiosos o por ser buena gente ya tienen asegurado el cielo. Ni los fornicarios, dice el apóstol, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Estoy leyendo la palabra de Dios. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los que tienen relaciones íntimas con personas del mismo sexo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No dejes que nadie te engañe. Y aquí viene la palabra extraordinaria, la palabra que toca mi corazón. Y esto erais algunos. Oh, gloria al Señor. Sí, esto erais algunos. Algunos de ustedes eran fornicarios. Algunos eran adúlteros y eran idólatras. Algunos eran inmorales, avaros y ladrones. Algunos eran estafadores y eran unos mal hablados. Mas ahora ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Iglesia, en un tiempo anterior a nuestro encuentro con el Cristo resucitado, nos dice Pablo, todos, como pecadores, esclavos del pecado, practicábamos el pecado en sus muchas formas de expresión inicua. ¿Habrá alguien aquí sincero que dice, yo, pastor, yo lo reconozco? Todos estábamos esclavos del pecado, todos como pecadores, pecábamos con nuestro pensamiento, pecábamos con nuestros actos, con nuestras acciones, pecábamos cuando dejábamos de hacer lo bueno. Pero ahora, aleluya, ahora en Cristo fuimos limpiados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese ahora? ¿Cuántos dan gracias a Dios por el ahora que limpia? El ahora que purifica, el ahora que saca la escoria del corazón. En Cristo ahora fuimos justificados y santificados por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuándo? Cuando invocamos el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús, como nuestro Señor y Salvador. En Cristo ahora somos diferentes a lo que éramos. Porque Cristo nos salvó, Cristo nos levantó del fango del pecado, Cristo nos liberó, Cristo nos cambió. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 al 10, nos presenta el antes y el después de una vida que ha sido redimida, cambiada y transformada por el poder redentor de la cruz del Calvario. En la vida de todo verdadero cristiano hay una hora de limpieza espiritual. En tu vida y en mi vida hay una hora. ¿De qué? De limpieza espiritual. En la vida cristiana hay una hora de santificación. Estás en un proceso de santificación y en ese proceso el Señor te lleva de gloria en gloria y siempre en triunfo. Y el Señor va tratando contigo, va sacando lo que sobra y va poniendo lo que falta. Te va cambiando, te va transformando. ¿Para qué? Para que tú seas el reflejo de la imagen de Jesús. En la vida cristiana hay una hora de renovación de la mente, de restauración del alma, el alma herida y abatida. En la vida de todo creyente genuino hay una hora, escucha, hay una hora que es 100% distinto a la vida del hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos del pecado. Entre el antes y el después de Cristo hay un ahora de vida nueva. Una hora de vida redimida y consagrada al servicio de Dios. Y esta iglesia, este es el verdadero mensaje de la natividad del Rey Mesías Salvador, que nació en la humilde aldea de Belén. El Mesías que vino al mundo a cambiar y a reunir todas las cosas en sí mismo por la voluntad de Dios. Este es el mensaje de la natividad del Cristo que vino a ofrecernos el regalo de la vida eterna por medio de la fe. Y te pregunto en esta mañana, ¿y tú le has recibido? ¿Crees en su nombre? ¿Dónde estás tú? ¿Estás en el antes o en el después de Cristo? En tu relación con Dios.